Buenas noches, amigos ángulovidentes. Los venezolanos tendríamos que sentirnos muy orgullosos de esta tierra. Esta tierra que ha dado, da y seguirá dando hombres de mucha importancia, mujeres de mucha importancia. Revisamos la historia de Venezuela y los encontramos, pero casi en multitud. Y no es caso único. Se ha seguido a través del tiempo teniendo hombres de una gran empacadura. Y por eso celebramos, por ejemplo, que en 1830 Urdaneta era el presidente de la Nueva Granada, Juan José Flores de Puerto Cabello era el presidente del Ecuador, y Sucre, el presidente del Perú, de Bolivia. Es decir, que estos pueblos llevaron mucha fuerza, muchas ideas, porque una libertad, una liberación supone ideas. Pero no solamente en ese campo, en el campo de las ciencias, de la cultura, Venezuela es un venero de valores. Desafortunadamente, casi habitualmente, también somos un pueblo que apedrea a sus profetas, que golpea a sus hombres que sobresalen por su empeño, por su inteligencia, por todo. Esta noche vamos a hablar de uno que es excepcional. Vamos a hablar de un personaje que lo apedreamos, pero que eso lo hace aún más grande en su humildad y en sus valores. Estamos hablando de este. Hombres visionarios que entran en la historia, nombres para recordar, hombres para nunca olvidar, hombres, nombres, como el de Humberto Fernández Morán, un ciudadano del mundo. Corría el año 1924, en una época en que Maracaibo vivía bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez. En medio de esta agitación, fue aquel 18 de febrero cuando Humberto Fernández Morán Villalobos entra en la historia de los hombres. Una gran admiración por su padre. Firma Humberto Fernández Morán, y algunos ponen el Fernández Morán con un guión, pero no era Fernández Morán, era Fernández Villalobos, porque la mamá se llamaba Elena Villalobos. Gracias a mi padre, a quien siempre recuerdo con cariño, lo mismo que a mi madre, y es uno de los principales motivos por los cuales yo quiero tanto a esta tierra, a Maracaibo. Sus estudios primarios debe abruptamente continuarlos en Curazao y en Nueva York, hasta que en 1936, tras la muerte del dictador, regresa para estudiar en el Colegio Alemán. Ese es Humberto Fernández Morán, el Grande. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a su hermano Tito Fernández Morán. Buenas noches, doctor Fernández Morán. ¿Usted recuerda esos tiempos? Bueno, de recordar esos tiempos. No había nacido en ese momento, pero sí recuerdo la información contenida, ¿no? En efecto, Humberto nació el 18 de febrero de 1924. Hay un pequeño equivocación en dónde nació. Según mi mamá, que era la que debía saber, nació en una casa cerca del Puente Gómez, que es en esa época, yo creo que ya no existe el Puente Gómez. No quedaba a varias cuadras del cementerio El Cuadrado. Y yo recuerdo que todavía cuando yo vi el Puente Gómez, existía un colegio subiendo a mano derecha llamado el Diamante o el Brillante. El Brillante. Que tenía un lema: moral y luces son nuestras primeras necesidades. En honor a Rafael Urdaneta, precisamente. Sí. Bueno, ahí nació Humberto. A mí me llama la atención, doctor Fernández Morán, esa afirmación de él, de su amor a la ciudad donde nació, porque suele suceder que algunos hombres que levantan el vuelo y van a vivir en el exterior y son muy celebrados en el exterior, quizás ninguno como Humberto Fernández Morán, porque entró, se sintieron orgullosos de él, y la tendencia es que terminan diciendo: yo soy ciudadano del mundo. Entonces, cuando uno escucha
que un hombre como Humberto Fernández Morán, lo que él significa, profesar ese amor a Maracaibo, uno tendría que decirse que no perdió los valores iniciales. ¿Usted vio alguna diferencia entre el Humberto Fernández Morán que se fue al exterior y el Humberto Fernández Morán que después vino con el gran honor y la presea de haber sido el inventor del bisturí de diamantes? ¿Hubo cambio en él para ustedes, para con la familia? Bueno, hay dos cosas diferentes. El amor a Maracaibo, el sentirse maracucho, eso nos lo inculcaron nuestros padres, mi papá y mi mamá. Y Humberto conservó eso, igual que la admiración por Bolívar. Mi papá le regaló un libro a Humberto cuando era muy niño, donde estaban las proclamas principales del Libertador, y Humberto se lo sabía de memoria, ¿no? Así. Así que cuando no estaba tan de moda el bolivariano como hoy en día, Humberto ya era un gran bolivariano auspiciado por mi papá. No sabía ese aspecto de él. Ahora, el hecho de que si veo alguna diferencia, sí, había diferencia, no en cuanto al sentirse maracucho. La diferencia estaba en que el Humberto que salió hacia Alemania en la adolescencia y el Humberto que regresa adulto joven, obviamente había diferencia, ¿no? Pero hacia ustedes, hacia la familia. No, en absoluto. Ninguno, no cambió. No, él siempre se enorgullecía de ser maracucho. Como se dice, no se enfermó. Sí, no se le fue a la cabeza. No se le fue a la cabeza. ¿Usted recuerda sus años de primaria? Porque es importante, son las raíces. A veces se dice que todas las biografías comienzan diciendo dónde nació, dónde estudió, pero es que esas son las raíces. Esas son las raíces. Él hasta los 6 años está en Maracaibo. Nos mudamos a Nueva York, empieza a estudiar allá en colegios públicos. Salió a los 6 años de Venezuela. Sí, 6 años y pico. A Nueva York. La familia se mudó. Ahí estudió en escuelas públicas, se distinguió de inmediato, tenía una gran facilidad para aprender idiomas. Sí, qué bueno. Y prácticamente aprendimos el inglés y el español simultáneamente. ¿Cuántos idiomas llegó a aprender y a dominar el doctor Humberto Fernández? Hay distintas versiones. Humberto en un currículum vitae que él tiene, él indica español, inglés, alemán, sueco, noruego, danés, francés, y luego dice que tenía algunos conocimientos regulares de italiano, de sánscrito, de japonés y de mandarín. Pero lo que le dije primero, lo que él dominaba bien, ya son suficientes. Pero prácticamente eran 10 idiomas. Sí, bueno, tenía facilidad, entre otras cosas, para aprender idiomas. Lo pronunciaba con un acento absolutamente del país del idioma que hablaba. Si hablaba sueco, la pronunciación era sueca. Bueno. Si hablaba inglés, la pronunciación era inglés. No había ese cambio. Así que buscaba siempre la perfección en todo. Tenía un buen oído musical y los idiomas tienen que ver mucho con la musicalidad. Desde luego la pronunciación, por ejemplo, una modulación. El sueco tiene una onda melódica, que usted oye hablar un sueco y siente casi como si estuviera oyendo un violín. Qué maravilla. Bueno, 10 idiomas son 10 ventanas. 10 ventanas al mundo. Ojalá todos los seres humanos pudieran tener más de un idioma, porque tendría más de un mundo. Fernández Morán tenía 10 mundos. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles.
El doctor Tito Fernández Morán, le agradecemos mucho que haya venido desde Caracas aquí al programa Ángulos. Yo insistiría un poco, aunque a algunos les pareciera que no amerita, pero yo insistiría en los idiomas, porque uno tiene tantas posibilidades de investigación cuantos idiomas tenga, por lo menos si no hablarlos a la perfección, por lo menos leerlos, porque hay toda una bibliografía que se le escapa a quien solamente conoce su propio idioma. Entonces, el doctor Fernández Morán era un alto científico y los idiomas clásicos de la ciencia, por las nomenclaturas, el árbol del porfirio, todo aquello, son en latín y en griego. La botánica, la zoología en latín y en griego. Manejaba el doctor Fernández Morán esos dos idiomas que no tienen nada de muertos, sino que son muy científicos. Sí, son los clásicos. Sí. Y Humberto sí manejaba esos dos idiomas, se me había olvidado mencionarlo, ¿no? Latín y griego los manejaba. Latín y griego, sí. Y leyó los clásicos en el idioma original. ¿Sí? Además de eso, a Tácito, a Virgilio, a Horacio, sí, a Aristóteles en griego y latín, de acuerdo con... Acuérdense que en Alemania se usaba mucho el latín. Tan es así que los médicos alemanes escribían sus fórmulas que mandaban al boticario en latín. Las palabras eran latinas. Y en la botánica y en esas cosas se utiliza mucho el latín. Sí, y hoy hay revistas arbitradas que le piden a los científicos que la sinopsis inicial sea en latín. A mí me llevaron hace poco un texto para que lo viera y lo tradujera al latín, porque está volviendo el latín y hay una promoción, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, una promoción por el latín a fondo. Tan es así que cuando Humberto llega a Maracaibo y empieza a ejercer la medicina, ya revalidado, de eso hablaremos después, él hacía las recetas, había cerca, mi papá tenía la oficina en una casa llamada La Cosiata, que quedaba entre la calle Bolívar y la calle El Milagro, no la avenida La Cosiata. La Cosiata. Va al presagio ese. Bueno, pero ese era el nombre. La Cosiata, es la traición de Páez. Sí, como a 3 cuadras de allí había una farmacia, el dueño era un señor de apellido Badel y el gerente era Quiró. Y eran muy amigos de mi papá y ese era de los pocos boticarios que sabía mezclar medicinas, entender los nombres en latín de los ingredientes del récipe. Así que Humberto, eso era costumbre en Alemania. Sí. Y el bachillerato en filosofía y letras hace años, tenía raíces griegas y raíces latinas. A mí me tocó eso. ¿Le tocó? En el Liceo Baral con el doctor Jesús Enrique Lozada. ¿Y lo estudió con el doctor Jesús? ¿Fue alumno? No, él era el director. Era el director. Sí, Panchito Esparza era el subdirector. Sí. Teníamos le decíamos el viejo en latín, no en sentido peyorativo, sino por cariño. Era el que nos daba las clases en latín. Y también Ábrego Montero. Ábrego Montero. Que también es una figura muy conocida. Se parecía a Juan Vicente González. Sí, Ábrego Montero siempre andaba así vestido como Juan Vicente González. Nos aprendíamos de memoria los prefijos y los sufijos, ¿no? Desafortunadamente del bachillerato desapareció el latín y el griego, que de entrada le daba el 75% de los significados de la lengua castellana, porque el castellano es eso, el castellano es latín, griego y árabe. Latín, griego y árabe, esas cosas se perdieron desafortunadamente. La necesidad impondrá que vuelva. Esos maestros de Maracaibo, como el maestro Hermágoras Chávez, Germán Cuarto Majarete y todos esos que son unos clásicos de la educación en esta ciudad de Maracaibo. Los Cuarto Majarete en los Andrade, los de apellido Andrade. Sí. Humberto estudió estando en Nueva York, como a los 2 o 3 años de estar allí, regresamos por un año a Maracaibo. Nos quedamos con unas tías paternas. Y Humberto estudió en el colegio del doctor, era bachiller, Hermágoras Chávez. Había un maestro muy célebre ahí porque era muy rígido, se llamaba Bachiller Candela. Conocido también. Y Humberto fue su alumno predilecto y nunca recibió un palmetazo. No sé si hoy en día sabrán lo que es un palmetazo. Sí, le ponían la mano y les daban palmetazo si llegaba tarde. Sí. Sino, claro, eso no era de cuando decían la letra con sangre entra ahí. Y más bien la letra con sangre sale, ¿no? No entra. Tenemos un trabajo de un grupo que vamos a presentárselos después, que se interesaron mucho por la vida de este gran hombre que se llama Humberto Fernández Morán.
Vamos a continuarlo. Corría el año 1937. Humberto, con tan solo 13 años, es enviado por el padre a estudiar en el Liceo Monástico Militar de Alemania. Allí, su espíritu aprendió a luchar y su cuerpo a boxear. Practicó boxeo. Cuenta Mato Romero que una vez él recién llegado a Maracaibo, una persona en la oficina de correo como que respetó a una señora y entonces se metió y no sé qué, y el hombre le tiró un golpe y entonces él le metió un solo golpe y lo noqueó. Gracias, doctor Roberto Jiménez Maggiolo, por ese gusto con que narró la vida de él. Él estaba en el año 37 y Alemania estaba prácticamente en el vestíbulo de la guerra. De la guerra, esa horrible y destructiva guerra. Pero, ¿hasta qué año estuvo él allá? ¿Qué influjo tuvo en él? ¿Vivió Déjeme ese explicarle tiempo? cronológicamente. Sí, por favor. Muere Gómez, regresamos a Maracaibo, mi papá nos coloca en el Colegio Alemán de Maracaibo, que en esa época estaba en una casa al lado del Palacio de las Águilas, la casa de Morales, Sí, sí. en la Plaza Bolívar. Humberto estudió un año ahí, yo también, y Humberto llegó al máximo que daba el Colegio Alemán en esa época. Entonces el director del colegio, Herr Giert, que se iba para Alemania, le indicó a mi papá la importancia de que Humberto pudiera continuar sus estudios en Alemania. Y mi papá lo mandó solo a los 13 años de edad a estudiar en un colegio en Alemania que se llamaba Schulgemeinde Weckersdorf, Saalfeld an der Saale. Allí estudió. Un acto de mucha confianza de su papá en su hijo. Tenía plena confianza. Sí. Los maracuchos bueno. Amigos de él de esa época le decían que él no tenía corazón porque mandaba a ese muchachito lejos, solo. Ese es el punto a veces. Pero mi papá siempre tenía un convencimiento de que la mejor herencia que se le deja a un hijo es una buena educación, porque eso no se lo quita a nadie. Sí, así es. El dinero va y viene, pero la educación no. Bueno, lo mandó allá, se graduó a los 13 años, a los 15 se graduó de bachiller, summa cum laude como de costumbre, todos los de él era summa cum laude. Sí. Y entró a la Universidad de Múnich, Sí. a estudiar medicina y simultáneamente física y matemática. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Física y matemática y medicina. La medicina sí la culminó, la física y matemática no llegó a obtener el doctorado en ese momento. Se graduó entonces a los 20 años, en 1944. Antes de eso, déjeme contarle una anécdota. A los 20 años se graduó. Cuando empieza la guerra, él está en la universidad. Y mi papá le escribe que se regrese. Él escribió una carta que ojalá se consiguiera, donde entre otras cosas le dice, más o menos, nosotros le decimos papacito a nuestro padre, ¿no? Papacito, yo me quedo porque esta será la única oportunidad que tendré de estudiar lo que yo quiero, donde yo quiero. Me quedo y corro con las consecuencias. A los 20 años. A los 20, no, a los 15 años. Tenía 15 años cuando empieza la guerra. Sí, muy consciente. O sea, y corrió sus penurias, ¿no? Sí, tremenda. Sí, seguro. Pero toda la vida Humberto fue muy precoz y muy maduro. Y sobre todo que esa Alemania iba hacia la discriminación racial, hacia los extranjeros y todo esto. Pero eso es clave. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. El doctor Humberto Fernández Morán tuvo la bendición, no la suerte. A veces la gente dice, tuvo la suerte. No, eso no es suerte, tuvo la bendición de que estudió en Europa, donde hay una visión más universal, más cosmopolita.
Y en el Renacimiento, por ejemplo, Pico de la Mirándolas citaba a cualquier ciudadano del mundo para que fueran a discutir de ogni res scibili, de cualquier cosa que se pueda conocer. Es decir, una amplitud, un espectro, una penumbra cultural muy grande, un caleidoscopio cultural muy grande. Generalmente de los científicos se dice que se dedican a una especialización. Estados Unidos es así, y saben de eso mucho, pero de lo otro muy poco. ¿Cómo era el background cultural del doctor Fernández Morán? Se encerró en su física, se encerró en sus matemáticas, se encerró en sus investigaciones, o abrió el abanico cultural que le ofrecía un continente como el europeo. Él era un lector voraz, leía de todo. Y eso fue incluso antes de llegar a Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, en la biblioteca pública. Él se la pasaba leyendo libros. En Alemania más todavía, y luego en Suecia. Y además de dominar los idiomas, él se adentraba en los idiomas, en las distintas manifestaciones de ellos, en la literatura, en la música, que también es un idioma. Humberto tenía una cultura universal. Lo que en esa época que usted menciona, de Pico de la Mirándolas, eran los hombres del Renacimiento. Hombres del Renacimiento, Humberto, de cultura universal. se podría decir que era un moderno hombre del Renacimiento. La Academia de Pomponio Leto y todo esto del Renacimiento. Humberto no solamente leía en Europa estos idiomas, leía el español también mucho. Cuando él regresa, él escribe varios ensayos literarios sobre figuras latinoamericanas y figuras venezolanas. Por ejemplo, en el 1945, estando en Washington, él escribe un ensayo sobre Ramos Sucre. Hace 60 años de eso, y todavía Ramos Sucre en esa época no era conocido y Humberto lo había descubierto. Sí. Hoy en día Ramos Sucre es uno de los grandes poetas venezolanos. Sí. Y a él le llamó la atención cuando nadie se refería a Sucre. Tenía una vastísima experiencia en las artes. Y en Alemania en esa época. Sí, muy sensible, un hombre muy sensible. En música, en pintura, en literatura, en todas esas cosas Humberto dominaba. Qué maravilla. Bueno, porque vivió la vida intensamente, nunca tuvo esas guachafitas que tienen los distintos jóvenes. Él fue un joven adulto. Ni perdió tiempo. No perdió nunca tiempo. Dicen que el tiempo que se pierde hasta los santos lo lloran. Sí, en inglés dicen quemar la vela por ambos lados, sí, por ambos extremos. Sí. Ahora, yo pienso que para él vivir en la preguerra de Alemania tuvo que ser muy aleccionadora. Seguro que lo marcó, ¿no? Que la hecatombe del siglo XX fue esa. Pero acuérdese que estaba en Alemania, que era el país metódico, disciplinado por excelencia. Y Humberto nació metódico y disciplinado desde pequeño. Esa es la fama de Alemania, que es muy metodológica, que es muy sólida. Vamos a seguir, doctor Tito Fernández Morán, viendo el trabajo que 13 especialistas hicieron por encargo de la Universidad Cecilio Acosta. Seguimos viéndolo. A sus 15 años, Humberto ingresa a la Universidad de Múnich para estudiar medicina. Es el año de la Segunda Gran Guerra. En 1944, 6 días antes del día D, Humberto Fernández Morán, desde un sótano y bajo bombardeo aéreo, se gradúa como doctor en medicina con la distinción summa cum laude. Se graduó en una universidad que nunca interrumpió las clases ni por la guerra. Universidad bombardeada. El rector de luto porque se le habían muerto muchos familiares en la guerra. Y aún así se graduó. Y al mismo tiempo estudió física y matemática. Es decir, que él estuvo desde muy temprano acostumbrado a las contrariedades. Sí, a las vicisitudes. Que no le tocó la alfombra roja desde pequeño. Desde pequeño era muy maduro.
Sí, porque 15 años es nada, ¿no? 17 años. Y entonces... Esos son edades cronológicas en la mayoría de las personas. Ajá. En otros no son cronológicas. Y Humberto era un viejo antes de su tiempo. La edad del ser humano no se mide en años, ni es cronológica, porque no es un animal, tiene una inteligencia. Hay gente que vive 500 años, hay gente que vive 1000 años por todo lo que hace y por todo lo que se desarrolla. Nuestra edad no es cronológica. De pronto una persona tiene 50 años, pero su edad humana es de 500 años, por lo que él produce. Yo quisiera que viéramos otro fragmento de ese gran trabajo sobre Humberto Fernández Morán, el Grande. De regreso a su patria, revalida su título de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. El doctor Marcel Granier padre, que era un gran científico y fue del jurado, dice que es el examen de reválida más brillante que se ha presentado en toda la historia de la Universidad Central de Venezuela. Corría el año 1946. En su patria, pasa por Maracaibo y trabaja en el hospital psiquiátrico, pero su espíritu inquieto le pide más. Un encuentro casual con Albert Einstein en la Universidad de Princeton marcará su vida. Tiene 22 años. En el viejo continente, obtiene la licenciatura en biofísica y una maestría en biología celular y genética del Instituto de Investigaciones Celulares Karolinska, para graduarse finalmente de PhD por la Universidad de Estocolmo. Allí concibe la crioultramicrotomía y la cuchilla o bisturí de diamantes. La sociedad se siente agradecida. El rey Gustavo Adolfo de Suecia le otorga el título de Caballero de la Gran Cruz de la Orden Real de la Estrella Polar. ¿Cómo se siente uno orgulloso de que un venezolano haya sido así y haya significado tanto, porque su significación es una cosa impresionante, es algo impresionante. La vida de Humberto Fernández Morán es impresionante, es insólita, es única. Si me permite algunos... Sí, cómo no. A los 20 años se gradúa en la Universidad de Múnich, pero con 2 títulos, el de médico y el de doctor en medicina. En Alemania en esa época se usaba lo que hoy en día aquí cuando se gradúan de medicina son médicos cirujanos, pero no presentan tesis. Allá eso lo llamaban Arts. Y al presentar una tesis original, entonces le daban el título de doctor en medicina. Humberto inyectó hormonas en las crestas de gallos y obtuvo unas células no conocidas que se parecían a unas moras y las denominó mórulas. Esas células después, a los años después, sirvieron para experimentos de laboratorio. Esa fue su tesis doctoral a los 20 años. Ahora regresa a Venezuela a los 20 años y por ser menor de edad no pudo revalidar. Entonces mi papá los mandó al Hotel Guadalupe, que estaba recién abierto, para que se recuperara físicamente. Ahí se apuñaleó, como decimos, en medicina tropical, y es cuando presenta ese examen de reválida sobresaliente. No, y hay allí una información que es extraordinaria, que tuvo contacto con Einstein y con la teoría eso de la relatividad. Eso ¿no? más adelante. Sí, pero aparece allí en ese trabajo, ya eso es un punto, un hito en la vida de cualquier científico de esa época. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. El doctor Tito Fernández Morán, muchas gracias otra vez por haber venido a Ángulos.
¿Cómo entró el doctor Humberto Fernández Morán en contacto con Albert Einstein? Que no debía ser fácil. No, bueno, tenían un amigo común, el señor Carlos Brandt, creo que se llamaba, vivía en Caracas, había sido biógrafo de Colón, escritor y todo. Y el señor Brandt le escribió una carta a Einstein recomendándole a Humberto y que le sirviera de entrevista. Y de ahí nace entonces la entrevista con Einstein en Princeton. Que por cierto, Einstein era un excelente violinista, era un músico, ¿no? Y el doctor Fernández Morán también era amante de la música, decía usted. Humberto entendía mucho de música clásica. ¿Qué? Podía silbar sinfonías enteras, fugas de Bach y cosas de esas. Acuérdense, en Alemania en esa época había acceso a una serie de conocimientos. Sí. Sin embargo, Silbaba sinfonías completas. Y música de Bach. Y recitaba poemas. Mi preferido, Juan Sebastián Bach. En poesía, por ejemplo, en la poesía americana, Edgar Allan Poe era uno de sus favoritos. Así, El Cuervo. Humberto recitaba El Cuervo del principio al final, en alemán, en sueco. Cada literatura. Si no solamente entraba en el idioma para poder expresarse y comprender, sino que entraba en la entraña misma del idioma, en su literatura, en todo esto. Sí. Tenemos que seguir viendo el trabajo porque es muy importante y ya vamos a presentar a sus autores. Corría el año 1953. Humberto regresa a Venezuela y el 25 de abril del año 54, en los Altos de Pipe, Estado Miranda, funda el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales con las infraestructuras más modernas de Latinoamérica. Humberto tiene 30 años. Un reactor nuclear en Pipe. Nos adelantamos en 15 años a la Argentina y en 20 años al Brasil. Porque habían investigadores de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, de Japón, donde en ese instituto se hablaba inglés, alemán, francés y español. Su obra permanecerá en el tiempo al convertirse en el actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La influencia del Dr. Morán en el mundo científico son el pase para un reactor nuclear, el primero en Latinoamérica. Ahora Venezuela era un miembro activo del Comité Interamericano de Energía Nuclear. 30 años. Yo creo que sería bueno que nos preguntáramos a los 30 años qué hice y que muchos que tienen 30 años digan qué estoy haciendo ahora. Yo lo conocí precisamente en ese tiempo porque estudiaba filosofía en el Seminario Interdiocesano de Caracas y el profesor de Química y Física nos llevó a Pipe y él nos atendió y muy amable, parecía un niño. Cuando nos hablaron de él pensamos que íbamos a encontrar algo, no encontramos a un niño. Entonces él nos mostró el bisturí de diamante que partía un cabello longitudinalmente en una cantidad de 17.000 partes. Un cabello así, sí, a lo largo, longitudinalmente, lo dividía en ¿cuántas partes? 17.000. 17.000. Señores anfitriones, a los 30 años ya había inventado y ya estaba en Pipe con aquellas instalaciones que tuve la oportunidad de conocer. Llegó en 53 y se estableció ya en Venezuela. Sí, permítame mencionar otra cosa. Lo que usted quiera. A los 28 años obtiene su PhD en biofísica en Suecia, ¿no? Y ya para entonces ya estaba pensando y probando su cuchillo o bisturí de diamante. Ya a los 28 años. Sí. Y 17.000 partes, es decir, un cabello tomado longitudinalmente, en 17.000 partes lo dividía ese. Bueno, no nos vamos a sentir nosotros orgullosos de un personaje como ese, no vamos a darle su nombre a una serie de iniciativas venezolanas de alto nivel. Yo creo que ese es un nombre que está allí esperando un homenaje muy, pero muy, muy, muy merecido, muy merecido. Yo quisiera que continuáramos viendo el trabajo
sobre el doctor Humberto Fernández Morán a mí me pareció excelente. Continuemos. El año 1958. Pérez Jiménez se tambalea en el poder y como un intento de capitalizar la brillantez de Fernández Morán, se le entrega el Ministerio de Educación. Pero la caída de Pérez Jiménez es eminente y con él los sueños del sabio investigador. El ahora brujo de Pipe, como se le llamó, es perseguido y se ve obligado a abandonar el país. Se me distinguió con el título de brujo. Un gran honor porque en la Edad Media el título de brujo era muy respetado, fueron los precursores de los científicos de hoy, así como los alquimistas, y tardaba por lo menos 30 años para obtener tal título. A mí me graduaron de brujo en 24 horas. Pérez Jiménez puso de ministro de Educación a Humberto Fernández Morán. Estuvo 12 días. Yo digo que no alcanzó a registrar todas las gavetas de su escritorio. Venezuela perdió a uno de sus mejores hombres. No se supo entender la diferencia entre un científico y un político. Humberto Fernández Morán no era un político. Le llegó el momento de ser apedreado. Yo le traje, doctor Tito Fernández Morán, la tercera edición de mi obra Historia del Zulia. Pero desde la primera, este tiene muchas más cosas que la primera, pero desde la primera hay una parte, el sabio zuliano Fernández Morán, porque fue impresionante. A mí me impresionó de tal manera la jauría que yo escuché en Caracas contra él, el odio que yo y los seminaristas quedábamos, pero perplejos de ver, bueno, ¿cómo es posible que se apedree a un hombre así? Porque fue que unas semanas ministro, ¿no? Y por eso esa parte yo la concluyo diciendo, consideramos que uno de los males que le hizo Pérez Jiménez a Venezuela fue haber nombrado ministro en su agonía política al doctor Humberto Fernández Morán. Pero cuando él tomó posesión, él habló de que vivimos, decía, en la era atómica y de la conquista del espacio. Esto no es una hipótesis, sino ya una realidad que absorbe la atención de todos los pueblos. La consigna para nuestra juventud es categórica: prepararse mediante adiestramiento adecuado para cumplir a cabalidad su misión en nuestra era. Y hablaba de una verdadera emancipación intelectual que es ciertamente la base de la libertad. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Sí, es esa herida del apedreamiento del doctor Humberto Fernández Morán, esa lapidación moral que le hicieron, todavía esta es una herida abierta. Es decir, todavía el país no lo ha desagraviado. Percibía él, un hombre tan brillante, tan inteligente, percibía las consecuencias de aceptarle un ministerio a una persona como Pérez Jiménez cuando estaba en el declive, porque ya había habido varios intentos para tumbarlo, ¿no? Pudo ver las consecuencias políticas de aceptar ese cargo. Humberto, mi opinión como hermano, era todo menos político. Y de política fue lo único que no pudo aprender a través de libros o de laboratorio, porque eso nace, el don político. Y en los maracuchos como que no tenemos esa facilidad, vamos a llamar, hereditaria. Sí. Humberto no sabemos si previó o no previó, es una conjetura, pero lo que sí sabemos es que fue muy leal
Él se consideraba obligado con Pérez Jiménez por haberle dado las facilidades para hacer el instituto y para el reactor nuclear y todas esas cosas. La lealtad es sumamente importante y a veces muy peregrina, ¿no? Sin lealtad no se puede ir a ninguna parte. Los maracuchos de antes eran bastante leales, ¿no? Sí. Acuérdense que Urdaneta se distinguió siempre por su lealtad. Por su lealtad, sí. Y lo de Humberto fue un momento de lealtad con Pérez sí. Jiménez. Es imposible llevar adelante una idea, una iniciativa, si el equipo no es leal, si entre los que conforman un equipo no son leales. Y la lealtad supone decir la verdad cuando hay que decirla, con respeto, con consideración. Pero se tapan muchas cosas y a quien hay que decirle las cosas o no se les dicen o a veces se les dicen cambiándolas, adaptándolas a los propios intereses, entran en juego muchos intereses. Naturalmente que él vio la gran oportunidad de hacer algo en su país, ¿no? Él se fue después de todo ese linchamiento moral. ¿Se fue a dónde? A Boston. A dos universidades. Recibido con los brazos abiertos, sí, en Boston. MIT y Harvard. Imagínese. Y además el Mass General Hospital, donde también ayudó a desarrollar unos laboratorios. Pero se fue a Harvard y MIT, donde le dieron contratos como profesor. Enseguida, claro. Y luego, eso fue en el 58 hasta el 62, creo. Después la Universidad de Chicago lo fue a buscar y se lo llevó. Y él estuvo allí el resto del tiempo mientras estuvo en Estados Unidos como profesor vitalicio de la Universidad de Imagínese, profesor vitalicio. Y de aquí lo sacamos a pedradas, ¿no? Es una cosa escandalosa, un pecado mortal social. Vamos a seguir viendo el trabajo de este equipo tan especial. Corría el año 1963. Con el exilio, emergían los logros de Fernández Morán. Ya había sido profesor de la Universidad de Harvard y había creado exitosamente los laboratorios de microscopía electrónica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde había descrito la estructura de la membrana mitocondrial. Porque quien descubrió esa doble membrana de la mitocondria y los corpúsculos motores es Humberto Fernández Morán. Qué bien se ve el doctor Roberto Jiménez Magiolo allí, ¿no? Se ve muy, muy juvenil y claro, se ve que es artista, esas flores que tiene al lado. Esa es una dimensión del doctor Jiménez Magiolo que poca gente ha valorado, que es un pintor de primera línea. Gracias, doctor, por esa colaboración con este equipo. Y vamos a ver el siguiente y a escuchar el siguiente, porque es importante continuar todo ese periplo. La Universidad de Chicago ocupa la cátedra del sabio y premio Nobel de Física Enrico Fermi. Con su labor en el Instituto Fermi de la universidad, le trabaja a la NASA en la misión de conquistar el espacio. Y era el primer científico que iba a ir al espacio. Corría el año 1967. El 14 de julio, Fernández Morán recibe el premio John Scott de Filadelfia, galardón otorgado con anterioridad a genios como Jonas Salk, Marie Curie, Thomas Edison y Alexander Fleming. Fernández Morán se convierte en el primer y único latinoamericano en recibir esta distinción, equiparable con el premio Nobel. Es abrumador, realmente es abrumador, esta biografía es abrumadora. Y para que los venezolanos despertemos y para que los venezolanos seamos más optimistas, para que los venezolanos creamos más en nosotros. Realmente es muy difícil conceptualizar lo que él significó para la ciencia universal. Dice el doctor Jiménez Magiolo que iba a ser el primer científico que iba al espacio. Esa información, ese dato. Eso no me consta, creo. A lo mejor Humberto se estaba preparando, para eso hacía falta una preparación física, ¿no? Y él siempre fue muy sano físicamente, hasta que le vino el aneurisma cerebral que lo fue paulatinamente llevando a la tumba, ¿no? Sí. Es posible que Humberto haya pensado en eso, ¿no? ¿De cuántos años se fue él de este mundo? 75. De 70. A un mes de cumplir los 75 años. Él cumple 18 de febrero, nació en el 24, murió en el 99, en marzo del 99, apenas un mes después de cumplir los 75, pero ya estaba en
en Estocolmo, en una cama de hospital. Ya no podía, ya estaba llegando al límite. Murió en Estocolmo. Murió en Estocolmo. ¿Tuvo hijos el doctor Humberto Dos Fernández? hijas. Dos hijas. Qué impresionante, ¿no? Y su ida de la historia nuestra fue como en silencio, ¿no? Aquí, ¿Hubo alguna expresión nacional, alguna manifestación nacional? creo recordar de en que relación? aquí estaba de gobernador Arias Cárdenas. Mi hermano le había donado a la gobernación el equipo médico no, el equipo de laboratorio que él tenía guardado en Estados Unidos. Su laboratorio. De su laboratorio. ¿Se lo regaló? Se lo donó a la gobernación. Estando Arias Cárdenas. Sí, y Arias Cárdenas se lo pasó a Fondacit, a la Universidad del Zulia. Y es la Universidad del Zulia la que hoy en día es la depositaria de ese equipo y de esa. Entiendo de que no está en las óptimas condiciones de almacenamiento. Qué cosa. Y probablemente algunos de los equipos o de las obras que están ahí quizás no estén pasando los mejores momentos. Qué desastre. Pero en todo caso sí creo que es una forma eufemística de usted decir que es un desastre. Ahí le voy a decir yo que yo no soy político. y que prefiero Pero ese es un eufemismo. Imagínense, el solo hecho de que haya sido el equipo científico, mecánico, del doctor Fernández Morán, la familia sintió el acompañamiento del país, de la nación, que es la espiritualidad del país, en ese momento en que un hombre venezolano tan grande, tan internacional, tan cósmico, diríamos, se fue de la historia. Creo que hubo un acuerdo de duelo del Estado Zulia y creo que hubo un acuerdo de duelo a nivel nacional, pero de lo segundo no estoy muy seguro. Pero sí hubo un acuerdo de duelo aquí en el sur, no sé si fue un día o 3 días. Vamos a ver otro momento, de apenas volvamos con usted, pero yo me quedo así como, digo, bueno, sí, apedreamos a los profetas, los olvidamos, los subestimamos, y de pronto muere alguien que echó chistes, y eso es una cosa de otro mundo, ¿no? Necesitamos como una axiología más sólida, más seria en el país para valorar, lo necesitamos. Y al mismo tiempo, inyectarnos de mayor optimismo, de mayor confianza, de mayor autoestima. Y ese es una figura clave para eso. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Hemos estado siguiendo los pasos de este trabajo televisivo que ha hecho un equipo y un trabajo muy bien hecho, Y quisiéramos recibir otro fragmento para poder presentar a los que hicieron este trabajo, que son del equipo de Ángulos. Veamos uno más. ¿Dónde comienza o dónde termina el amor por la patria? Ante la posibilidad de recibir el premio Nobel a condición de renunciar a su nacionalidad venezolana, renuncia al premio. Humberto Fernández Morán no recibió el premio Nobel en medicina o el premio Nobel en física porque nunca renunció a ser venezolano. Pasó su vida tras la idea de crear un complejo politécnico de avanzada. No fue escuchado. Propone proyectos para la Universidad del Zulia y de los Andes. No lo apoyaron. Cuando Fernández Morán propuso
traer al país los 2 primeros microscopios electrónicos Siemens. Nadie sabía lo que era eso. Ese primer microscopio electrónico traído acá al Zulia yace en las aguas del lago de Maracaibo, porque el 23 de enero de 1958 en la costa oriental, en una gabarra, estaba colocado ese microscopio enguacalado, pues, metido en sus cajas. Y el capitán que lo traía, como una forma, una manera, un modo de rechazar al gobierno de Pérez Jiménez, lo echó por la borda. Sí. Yo no sé, yo como que no creo mucho eso de que el doctor Fernández Morán le exigían que renunciara a la nacionalidad venezolana para darle el premio Nobel. Yo no creo eso. Yo tampoco lo creo. Yo no creo eso, pues sería el colmo de la discriminación y de la brutalidad en una organización tan reconocida como la del premio Nobel. Si que a él exigieran renuncia a ser venezolano para que le podamos dar el premio, eso se le ha dado a gente de todas las naciones y de todos los continentes. Yo no creo mucho eso. Los autores de este trabajo son Juan Carlos Finol, que es el productor de Ángulos, luego Edgar Quiroz Luzardo, quien es director de piso en algunas oportunidades y siempre en apoyo a Ángulos, y Diomar Áñez, quien también es investigador para Ángulos. Yo quisiera saber por qué ustedes escogieron ese personaje para hacer un trabajo que les solicitó la Universidad Cecilio Acosta. ¿Por qué escogieron ese personaje? A nosotros nos tocó hacer un pulso en la opinión pública sobre quién era Humberto Fernández Morán. Y cada uno fue haciendo un sondeo de opinión y nos impresionó descubrir que mucha gente a quienes le preguntábamos quién era Humberto Fernández Morán nos decían, así es un distribuidor que está entre 2 avenidas principales en Maracaibo. Imagínense, el puente. El puente que está pues entre la Limpia y la Circunvalación 2. Cuando nosotros empezamos a ahondar en su biografía y empezamos a descubrir el doble valor que tiene Humberto Fernández Morán, tanto en su vida como en el ejemplo intrínseco de los valores que impulsaron su ejemplo, nos pareció que es un ejemplo que puede brillar, que debe brillar, porque hoy por hoy el modelaje que necesita la juventud lo puede descubrir en personas como Humberto Fernández Morán y que quedan reducidas en la historia a unos letreros en nuestras calles, y no se termina de potenciar, de valorar el impacto que ellos han tenido en la vida y en la sociedad contemporánea. Yo quisiera que el señor Edgar Quiroz nos diga sobre cuáles criterios escogieron a los entrevistados, porque, por ejemplo, me pareció muy acertado el haber escogido al doctor Roberto Jiménez Maggiolo, porque tenía muchísima información. E intuyo que tiene muchísima más información sobre él. Sí, en el trabajo de preproducción que tuvimos para hacer este trabajo, hicimos un sondeo al igual, ¿no? Viendo quién se compenetraba con el estudio de la biografía del prócer, porque prácticamente es un prócer, de Humberto Fernández Morán. Y dimos con estos personajes, pues, que son los más idóneos en el conocimiento de la obra de Humberto Fernández Morán. Por eso, pues, después de un pool de personas, de personalidades, escogimos a las que aparecen en el video. El señor Juan Carlos Finol, muy conocido por toda la gente que tiene que ver con Ángulos. ¿Cuál era la receptividad de las personas a quienes se iban a entrevistar? ¿Qué mostraban? ¿Qué emoción? ¿Qué actitud mostraban? Muy positiva, padre. Sobre todo de parte del doctor Jiménez Maggiolo, porque creo que ha seguido con profundidad más la vida del doctor Humberto Fernández Morán. Asimismo al doctor Castejón, que le agradecemos muchísimo también toda esa información, al doctor José Guzmán, también que nos dio muchísima información, y el doctor Rodríguez,
que nos ayudó muchísimo también con una serie de datos. Pero creo que el doctor Jiménez Mayolo fue el que nos dio como completar toda esa información y una serie de dudas que teníamos con respecto a la vida del doctor Humberto Fernández Morán. Una cosa muy curiosa que nos pasó, padre, que quisiera recalcar en estos momentos, ¿no?, es que al finalizar el trabajo que nosotros realizamos sobre el doctor Humberto Fernández Morán, a la semana aproximadamente llegó un correo al programa, al correo electrónico del programa, donde había una muchacha caraqueña que fue a hacer sus estudios en la Universidad de Chicago. Y ella, muy asombrada, vio, en sus cosas de que le mandaron a investigar y todo eso, se topó con varias cosas que había hecho el doctor Humberto Fernández Morán en la Universidad de Chicago. Ella muy asombrada, veía qué tan desconocido era el doctor Humberto Fernández Morán aquí en Venezuela. Ella realizó un correo muy extenso, lo puso prácticamente como en una cadena, para que, me imagino que todas las personas conocidas de ella supieran más de la vida del doctor Humberto Fernández Morán. Creo que es el momento indicado para que el pueblo venezolano dé un gran reconocimiento al doctor Humberto Fernández Morán. Creo que hemos descuidado muchísimas cosas, muchísimos héroes anónimos que tiene Venezuela. Y ese es un héroe, no, es decir, un personaje. Por cierto, no existen las casualidades, existen las coincidencias, porque desde hace ya unos cuantos días nosotros hablamos de hacer este programa, buscamos a su hermano, el doctor Tito Fernández Morán. Pero en el semanario ¿Qué pasa?, de esta semana, sale precisamente una página completa dedicada al doctor Humberto Fernández Morán. Existe 108 referencias selectas y patentes a nombre de nuestro sabio. 108 referencias selectas y patentes, y lo titularon entre paréntesis El Brujo de Pipe. Aquí está una página completa, yo se la voy a entregar, no la ha visto, ¿no? No creo. Yo se la voy a entregar al final del programa, pero sí llama la atención esa coincidencia. Significa que algo está moviéndose y algo está ardiendo por debajo de la epidermis. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Tiene bombolones de prácticamente de todo el país. Estaba aquí leyendo así a vuelo de pájaro. Padre Ocando, ¿hay alguna manera de conseguir una copia del documental de Fernández Morán, Nancy González, desde Lara? Entiendo que es propiedad ahora de la Universidad Cecilio Acosta. No sé qué me pueden decir los que lo hicieron, los autores. Solo desearíamos preguntarle a las autoridades de la universidad y si es posible, con mucho gusto se lo haríamos llegar. Se puede hacer llegar, muy bien. No está aquí anotado su teléfono, de todas maneras. Desde el Tigre, Estado Anzoátegui, señora Nilda Bolívar. Pero cuando me alegro de que le esté haciendo este tributo de agradecimiento a Humberto Fernández, a quien tuve el honor de conocer
y me cautivó su sencillez y educación. Eran propiedades de él, un hombre muy sencillo, muy humilde, ¿no? El padre Plantar, que era un francés, nos dijo, aprendan a ser humildes viendo a ese sabio, ¿no? Por la sencillez con que nos recibió. Padre Ocando, en el primer año de medicina, el doctor Humberto Fernández Morán dio una conferencia y alguien del público le preguntó que por qué se había ido de Venezuela. Y él respondió, a mí me sacaron los enemigos de Venezuela, desde Mérida. Qué bien. Sí, porque hay muchos enemigos de Venezuela que se disfrazan de muy amigos, ¿no? Y resulta que no. Pero cuando el doctor Fernández Morán nunca aceptó la nacionalidad estadounidense, porque le era fiel a su país, Venezuela. Señor Víctor Castillo, ¿qué sabe de eso? Que yo sepa, Humberto pudo haber solicitado la ciudadanía, pero si no lo hizo, por algo sería. Por algo sería, sí. Pero llama la atención un hombre tan internacional que no asumiera. Pero tenía su orgullo y sus raíces aquí. Aquí en el país, sí. Por mucho que una persona vuele, jamás debe olvidarse de su país. Y volvemos a la lealtad, ¿no? Sí, hay una frase en Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, que decía que Santos Luzardo, porque no había entendido el sentido regional, no podía entender el sentido nacional. Una cita muy, por ahí le hice una ficha hace años, como en la Edad Media, por allá más o menos. Padre Ocando, buenas noches. Quisiera por medio de su programa solicitar una posible donación o préstamo de una silla de rueda para mi ahijado, un niño que posee síndrome de Down, de 5 años de edad, que será operado de una malformación en cada pie. El nombre del niño es Ángel Gabriel Albornoz, y acuda a su programa para solicitar esta ayuda porque el postoperatorio será un poco largo y el niño no podrá caminar. Joenia Mora, 0414-063-2065. De todas maneras, este se le pasa al señor Denis Bersoto. Por cierto que llegó un mensaje de texto de la Fundación Patria Soberana. Yo quisiera que me lo pasaran aquí y dice: buenas noches, padre, ya han salido las ayudas que usted envió a Pueblo Soberano, pero algunas no las han retirado, para que les informe a todos y que estén pendientes. Bueno, ya están listas las solicitudes, entiendo que todas que hicimos a través de Ángulo, están esperando es que las vayan a solicitar. Comuníquense con Pueblo Soberano o con nosotros para orientarnos más. Muchas gracias, Pueblo Soberano, por esa acuciosidad. Padre Ocando, muchas felicitaciones por su invitado, la señora Ana Ramona García. Desde el estado Miranda, señor Danilo Hernández Matei, es una gran emoción ver un programa donde se esté hablando del doctor Fernández Morán. Felicitaciones por su programa. Ya aquí hay llamadas de todo el país. Significa que en todo el país, pero en esa Venezuela inadvertida, como decía el presidente Luis Herrera Campins, está presente esta persona. No ha sido olvidada. Quizás ha sido olvidada por los medios, pero no ha sido olvidado por el pueblo. Decía Cecilio Acosta, el pueblo siempre es agradecido. Desde Maracaibo, la señora Mireya Negrete. Buenas noches, yo soy ahijada de la señora Elena de Villalobos y conservo una foto de ella. Quisiera ponerme en contacto con usted. Aquí está el teléfono. Esa es su mamá, ¿verdad? Bueno, me imagino que se refiere a ella. Doctor Tito Fernández Morán, desde Lecherías, Estado Anzoátegui. Yo responsabilizo al señor Mariano Picón Salas por la campaña de descrédito contra Humberto Fernández Morán. Creo que eso hay que decirlo, porque al parecer se olvida. Muchas gracias. Bueno, ahí está un poco la rivalidad, la infeliz rivalidad Mérida-Maracaibo. Y también hay un problema. El problema es que en las regiones surgen personas sumamente importantes, muy avanzadas, pero como no viven en Caracas y no están perteneciendo a academias de Caracas, se quedan como en el anonimato. Aunque con Fernández Morán no pudo quedar en el anonimato, pero tenemos aquí, ¿no? Mariano Picón Salas parece que le hizo una campaña en contra. Ojalá que... Él inventó
el nombre, el remolquete de Brujo de Pipa. Ah, él fue el que inventó. Sí. Y quien le dio publicidad fue un periodista que estuvo en Maracaibo bastante tiempo, Pacheco Sublé, creo que se llamaba. Ah, sí. Entonces el inventor de eso es Mariano Picón Salas. Mariano Picón Salas. Bueno, me imagino lo haría como una gracia, ¿no? No, pero esa gracia históricamente le sale muy, muy mal, ¿no? Desde Caracas, Arquímedes Amaya, después de los críticos que recibió el doctor Fernández cuando fue ministro, tampoco fue llamado después para reconocerle sus logros. Eso es verdad. Eso era, pasaron muchos años del 58 a cuando se fue hace poco y tampoco hubo nada. Es decir, ojo con eso. Venezuela, no apedrees a tus profetas, porque te hacen falta. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Me parece muy oportuna y muy apropiada una llamada que vamos a lanzar al aire del responsable de la donación que se hizo a la Universidad del Zulia sobre lo que perteneció al doctor Fernández Morán. Porque si a veces la opinión pública está mal informada, a veces estamos mal informados y decimos cosas o pensamos cosas que no son tales. Entonces, la persona se llama el doctor Juan Pablo Hernández. Bueno, vamos entonces adelante. Doctor Juan Pablo Hernández, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Saludos al doctor Tito que se encuentra ahí. Mi nombre es Juan Pablo Hernández. Actualmente soy el encargado de la Comisión de Mantenimiento de los Bienes del doctor Humberto Fernández Morán. Ah, hay una comisión. Sí, hay una comisión Qué de bueno. la Facultad de Medicina que se encarga de vigilar los bienes y tratar de preservarlos desde el estado que llegaron originalmente, que es conocido a nivel nacional, ¿no? Con este legado se hizo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, de la cual se rescató gran parte de este material. Sin embargo, los productores no tomaron en cuenta la existencia de este material que han podido visitar para que toda la colectividad lo conociera. Sí. Hoy en día yo invito a toda la comunidad para que visite esto en la Facultad de Medicina, donde se ha rescatado, no vamos a decir todo, porque todavía falta mucho trabajo después de estos 5 años. Sin embargo, se puede conocer una gran parte y de una vez podemos solicitar colaboración para seguir rescatando este material. Bueno, esta comisión está en contacto con varios personajes del Zulia, como el doctor Jiménez Magíolo y el profesor Balbuena, Henry Balbuena, además de con la familia Fernández Morán. Me estaba acordando hace poco de Henry Balbuena, porque él de estudiante del liceo era un gran promotor del doctor Fernández Morán. Incluso lo conocí porque él también tenía mucho que ver con la celebración de Santa Rita allí en la ermita de Santa Ana. Estaba pensando en él hace un rato. Ahora, yo le agradecería mucho, doctor, que cuando usted lo considere conveniente por la organización que están haciendo, nos avisar y podemos hacer un programa sobre cómo está todo ese material, porque el pueblo venezolano se está viendo en los bombolones, está muy interesado por seguirle la pista a todo lo que se refiere al doctor Fernández Morán. Bueno, sí, con mucho gusto. Yo me encuentro en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Investigaciones Biológicas, que es el centro de microscopía de nuestra universidad.
y ahí me pueden localizar cualquier día de lunes a viernes y yo con mucho gusto los puedo atender y mostrarles este material que está dentro de nuestra facultad y dentro de nuestra ilustre Universidad del Zulia. Excelente, lo vamos a contactar. Muchísimas gracias, doctor, por su llamada y porque amamos sobre todo la verdad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Padre Ocando, gracias por reivindicar al hombre más grande y universal de la ciencia. Sería bueno entrevistar al campesino Rafael Pérez de los Altos Páramos, amigo del doctor Fernández Morán, con quien recorrió en incursiones de varios días las montañas tachirenses, acompañado solo de un morral con panela y manzana. Sería bueno rescatar la investigación que hizo sobre la flora de la región y las propiedades de su suelo. Ricardo Hostos desde San Cristóbal, pero no escribieron el teléfono, lamentablemente. Yo le pido a los anfitriones, escriban el teléfono, pongan el teléfono para nosotros poder llamarlo, porque esta información es muy, muy valiosa. Por cierto, yo tuve en Historia de Venezuela Documental y Crítica a un excelentísimo profesor que se llamaba Adolfo Hostos. Ojalá él o su familia se comunicaran, porque tendría mucho afecto y mucho cariño, mucha gratitud de mi parte hacia ese gran profesor que fue Adolfo Hostos en el seminario. Esperamos que Dios lo conserve aún en este mundo. Juan Carlos Peña Caro, desde Caracas, ¿cómo puedo adquirir la biografía del doctor Fernández Morán? Esa se repite muchas veces. ¿Hay una biografía del doctor Fernández Morán? Creo que hay varias. Una de ellas es del doctor Jiménez Mayolo, ¿no? Qué bien. Y el doctor Mato Romero también. Manuel Mato Romero. Hay varias. El doctor Jiménez Mayolo quizás pueda dar más información, ¿no? Y Josefina Lugo o Jugo, desde Maracaibo, me gustaría que repitiera este programa, es excelente. Yo no sé si los autores del trabajo que hemos pasado hoy tuvieron en sus manos esa bibliografía del doctor Fernández Morán. Nosotros tuvimos la oportunidad de la revisión de varias fuentes. Y es interesante descubrir cómo incluso entre las fuentes hay contradicciones, ¿no? Parece ser que dentro de esas contradicciones a veces hay imprecisiones que quizás porque son datos que se han transmitido oralmente. Por ejemplo, recordamos que en la parte de los idiomas que manejaba, había quien decía que manejaba 16, otros que manejaban 14, otros que manejaban 12. Es decir, de repente hay datos que quedan así como imprecisos, ¿no? Otros que van trascendiendo y lo curioso sí en todo caso es que el objetivo, la intención fundamental, el espíritu que se ha querido buscar con este trabajo ha sido el de redescubrir a una persona cuyos talentos, cuyos valores, cuyos principios, cuyas fortalezas indiscutiblemente son un ejemplo, un testimonio a seguir, una hermosa vida en la cual uno pueda modelarse, ¿no? Como joven y como venezolano. Sí. El ingeniero Eladio Ángel desde Puerto Ordaz, doctor Tito Fernández Morán. Soy integrante de la promoción doctor Humberto Fernández Morán, de peritos de electricidad de la Escuela Técnica Industrial de San Cristóbal, egresada en 1969. Hoy soy ingeniero y he seguido los pasos del doctor Fernández Morán. Estoy muy orgulloso de que mi promoción lleve su nombre y me emociona el programa que hicieron. Seguimos con sus bombolones. Nacer en Madre Raffles. Los casos de salud van a ir a Pueblo Soberano. Como siempre, les agradecemos mucho que ya están resolviendo
todos los casos sí los tienen resueltos, están esperando es que la gente vaya a retirar. Agradecemos también a la licenciada Milagros Villegas. Soy la directora de la Alcaldía de Maracaibo y en nombre del alcalde nos queremos hacer responsables por la silla de ruedas solicitada para un niño en su programa. Entonces, esto es muy buena noticia. Antonio Paredes, quisiera acotar que el premio Nobel se le daría al doctor Fernández Morán siempre y cuando él aceptara la nacionalidad estadounidense, para así decir que se lo había ganado un ciudadano de los Estados Unidos. Okay. No sabe tampoco de eso. Sí. Soy el director del Instituto de Investigaciones Científicas fundado por el doctor Humberto Fernández Morán. Uy, qué bien. El doctor Ángel Viloria, agradecemos mucho el honor que nos hace llamándonos. Y quisiera dar unas donaciones porque el doctor dejó al instituto. Magnífico. Esto se puede coordinar con el encargado de la universidad y ojalá alguien se dedicara a hacer una biografía completa donde no faltara nada de esto. Creo que el doctor Juan Pablo Hernández está en eso. El doctor Juan Pablo Hernández está en eso. Sí, vamos a terminar de ver el video que han preparado este equipo de especialistas. Quería un instituto de investigaciones acá en Perijá, para investigaciones en astrofísica. Quería igualmente unas instituciones para el área de San Cristóbal. Quería otros institutos para el oriente de Venezuela. Quería regionalizar la ciencia en Venezuela. Quería para Venezuela que fuera Venezuela el país de plataforma científica de Latinoamérica. Es una lluvia de felicitaciones para usted, para su hermano, un homenaje a su hermano, y me alegra muchísimo que estemos aportando esto a la conciencia del venezolano. Padre Ocando, me gustaría saber cuándo va a ser el programa de Socialismo y Cristianismo. Jorge Díaz desde Petare, el próximo mes, si Dios quiere. Vamos a aprovechar para terminar de ver el video. Corría el año 1999. Tras una vida de luchas épicas y agobiantes, la muerte lo empuja a la eternidad, rompiendo con la historia de los hombres un triste 17 de marzo en Estocolmo y con el deseo de regresar algún día a su amada Venezuela. La dictadura de la ingratitud es letal. Estábamos caminando nosotros por el centro comercial Costa Verde y él se admiraba cómo las personas pasaban por al lado de él y no sabía quién era. Mi país me desconoce. El destino de sus pertenencias, manuscritos, trabajos inéditos y hasta microscopios electrónicos legados a su querida patria terminan en tragedia. Era un auténtico venezolano, además de ser un ciudadano del mundo. La sólida formación científica y humanística lo encumbran como grande entre los grandes y ciudadano del mundo. Romántico, soñador, visionario, incomprendido, luchador, sabio y amigo. Así fue Humberto Fernández Morán, y en la historia olvidada de los hombres, su nombre renacerá para las nuevas generaciones. Creo que un hombre como Fernández Morán puede nacer cada 100 años. Ojalá esta divulgación que ustedes han iniciado en el día de hoy sirva de estímulo a las nuevas generaciones para lograr que la investigación se desarrolle completamente en nuestro país. El día que el Estado venezolano se dé cuenta que la plataforma más importante de un país es la investigación, ese día seremos como los japoneses, que no improvisamos, sino que organizamos. Ese día Venezuela. Le pido al doctor Tito Fernández Morán que reciba esta obra, La historia del Zulia. La escribí hace años, la he ido aumentando cada vez. Gracias. Pero desde el principio entendí que no puede haber una historia del Zulia donde falte el nombre del doctor Fernández Morán. Emanuel Arellano, muchas gracias. Gracias, Mary Carrasquero. Gracias, Yurbi Churio. Gracias, Davison Botelo. Gracias, Chantal Bracho. Deniver Soto, gracias. Isbeli Sánchez, gracias. Joenia Mora, gracias. Gracias, Juan Carlos Cáceres. Gracias, Douglas López. Gracias, Javier Cárdenas. Gracias, Johnny Cárdenas. María Arellano, gracias.
y Douglas Arauro, gracias. Gracias también le damos al equipo que hizo, concibió, ideó hacer ese excelente reportaje, Juan Carlos, Edgar y Diomar, y también a la Universidad Cecilio Acosta, que ha permitido su transmisión. Doctor, le agradecemos muchísimo en el alma que haya estado con nosotros iluminando esa figura que nunca dejará de tener luz porque tenía luz propia. Que Dios lo cuide mucho. Gracias, doctor. Y a ustedes, amigos sangulovidentes, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios los cuide. Bueno.